Les voy a contar el testimonio, primero que nada, para que conozcan la historia de por qué nace este mensaje. Dice: su voluntad sobrepasa límites. Y les voy a explicar por qué y cómo aprendimos esto, que su voluntad sobrepasa nuestros límites. Aquí conmigo, todo el mundo arriba, vamos. En Iglesia Vida tenemos un Dios todopoderoso, aquel que nunca ha perdido una sola batalla, aquel que creó los cielos y la tierra y que existimos por Él y para Él. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Sus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Sus planes grandes son. Dígalo con fuerza, vamos. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Todo el mundo conmigo aquí, sus palmas, vamos. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo. Para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Arriba todo el mundo, dígalo. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te
fuerte la ofrenda de palmas a ese Dios poderoso. Hola a todos, iglesia, ¿cómo están? Bien. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Luis Wong. Sí, es un apellido chino, yo entiendo. Wong, W-O-N-G. Pero no soy chino, soy mexicano. Yo nací en México, en Ensenada, Baja California. Tengo 27 años. Y yo estoy casado con mi esposa Dulce, que ahorita fue y llevó a las niñas al cunero, pero tengo 2 hijas también, muy hermosas. Y otra noticia es que Dulce está embarazada y estamos esperando el tercero. Sí. Si fue sorpresa para ustedes, fue sorpresa para nosotros también. El tercero viene. Y qué bendición son los hijos de aquellos que son papás. Son una gran bendición. Y bueno, para que me conozcan más, yo crecí en una iglesia. Desde muy pequeño mis papás asistían a una iglesia. Y cuando yo cumplí 12 años de aquí, estábamos viviendo aquí en Estados Unidos, nosotros nos regresamos a México. Y cuando regresé a México, mi abuelo ya había hecho una iglesia. Había fundado una iglesia con la ayuda de americanos, con la ayuda de apoyos. Pudo levantar una iglesia y cuando nosotros llegamos, toda mi familia ya estaba sirviendo, toda mi familia ya tenía el trayecto en cuanto al servicio para el Señor y yo pues me uní. Yo conocí con ellos muchas cosas de la palabra, muchas cosas del servicio, de la comunidad cristiana, de todo esto que para mí ha sido aquello que me ha formado, ¿no? Yo siempre estuve con mi familia de apoyo que pudieron levantar esta iglesia y que juntos pudimos obrar juntos para compartir del evangelio, para adorar al Señor y todo esto. Y en esta misma iglesia fue cuando yo maduré, yo crecí, yo comencé a servir, comencé a ser líder de joven a los 18 años a causa de que faltaba un líder de jóvenes, ¿no? Y yo, por ser familia pastoral, me dijeron, Luis, ¿qué piensas? ¿Verdad? Poquito obligado, pero no es cierto. Pero sí quería, tenía la amistad con los mismos muchachos y comencé a ser líder de jóvenes y fui líder de joven por 6 años hasta que me vine para acá. Y cuando llegué aquí con el pastor platiqué, le digo, pastor, yo tengo experiencia con los jóvenes y si quiere que le ayude. Y él me dijo, ¿a que no sabes qué? No tenemos líder de jóvenes. Entonces platicábamos y nos preparamos y justo este año, ¿verdad, pastor? Comenzamos a ser líderes de jóvenes. Pero en esa misma iglesia les cuento que conocí a mi esposa. A Dulce la conocí hace 14 años. Estábamos chiquitos, yo tenía 12 años. Entonces desde entonces la conozco, nos conocimos, nos hicimos amigos, terminamos siendo novios y nos casamos en el año de la pandemia, COVID, el 2020, ya tenemos los 4 años casados, cumplimos el 10. 3 años después nacieron mis hermosas niñas gemelas y las niñas son quienes me inspiraron a hacer este mensaje el día de hoy. Les voy a contar el testimonio, primero que nada, para que conozcan la historia de por qué nace este mensaje, que se los voy a dar el título. Dice, su voluntad sobrepasa límites. Su voluntad pasa límites. Nosotros, a través de esta etapa en nuestra vida, tuvimos que someternos a la voluntad de Dios. Y fue algo difícil, fue algo muy difícil. Porque cuando Dulce y yo comenzamos, que platicamos, dijimos, ok, ya tenemos 3 años, ¿qué dices? Hacemos una familia, lo platicamos, dijimos, oh sí, hay que intentarlo. Ok, pues rapidito sucedió que quedó embarazada y muy felices, estábamos muy contentos, tenemos hasta los videos que llorábamos, nos abrazamos y todo, ¿verdad? Y lo disfrutamos el recibir la noticia. Lo triste fue que a los meses, un mes, ¿verdad? Dulce sintió un dolorcito, pasó al baño y tuvimos un aborto espontáneo, ¿verdad? Perdimos el embarazo. Entonces fue triste, ¿sí o no, Dulce? Fue muy triste. Sufrimos, lloramos. Fue una desilusión en el momento que dijimos, oye, ¿por qué nos pasó esto, no? Estamos haciendo las cosas bien, nos casamos bien, todo, estamos sirviendo en la iglesia. ¿Por qué? ¿Verdad? Cuando pasó esto, yo me acuerdo que ni siquiera lo tuvimos que hablar ella y yo, pero nos vimos y dijimos,
vamos a confiar en el Señor. ¿Verdad? No hay por qué enojarnos con Dios si esto pasa. Esto es un suceso en la vida, pero no define nuestra fe, no define nuestra creencia en que Dios es vivo, que Dios existe, ¿verdad? Que Dios tiene el control aún a pesar de que las cosas no estaban saliendo como nosotros pensamos. Y dijimos, no pasa nada, vamos a seguir intentando. A lo mejor vamos a ser una pareja de los que van a intentar. Ni modo, a ver qué nos toque. Cuando volvimos a tratar, quedó embarazada Dulce, pero la emoción no fue igual. Ya se imaginarán, ¿verdad? Por el miedo del embarazo pasado, que tuvimos que sentirnos como, híjole, ¿qué tal si vuelve a pasar? Entonces no lo pudimos disfrutar en el momento, fue un poco difícil. Y la semana 20 es cuando hacen el ultrasonido de anatomía para revisar perfectamente cada cosa, la placenta, el cervix, las partes del cuerpo del bebé. Y la persona que le hizo el ultrasonido, yo me acuerdo que tuvo una reacción, pero se quedó callado. Yo creo por su profesionalismo, ¿verdad? No quiso asustarnos. Nos dijo, ok, voy a entregarle los resultados al doctor y van a pasar a que platiquen con él, con ella, era una doctora. Y nosotros estamos felices porque ya había pasado 20 semanas y que todavía estaba embarazada Dulce y dijimos, ok, ya viene lo bueno. Ya sabíamos que eran gemelas. Bueno, que eran 2 bebés, no sabíamos que eran niñas. Estamos ya empezando a sonreír. Y entra la doctora, se sienta con nosotros, nos cuenta todo lo básico, lo normal, que el cuerpo de los bebés está bien, todo, Y al final nos dice, sin embargo, hay una cosa que es preocupante. Dulce tiene mucho líquido amniótico, que significa que algo está mal, ¿no? Algo está que se tiene que evaluar. Al investigar bien, se dieron cuenta que ellas tenían un síndrome que se llama TTTS, que significa Twin-to-Twin Transfusion Syndrome. Okay. Aquí tengo unas 2 imágenes para que se lo imaginen. Esta es una imagen de gemelos saludables. Gemelos idénticos comparten una bolsa, ¿verdad? Más bien comparten una placenta, pero tienen sus propias bolsas. En esta placenta se abren 2 canales por el cordón umbilical a cada bebé para alimentar al bebé, para nutrir al bebé. Cuando es cuando es un caso de gemelos saludables, así sucede. Todo normal, cada uno tiene su cordón umbilical. Pero cuando tienen TTTS, en la placenta, los bebés comparten venas y arterias. ¿Okay? Comparten venas y arterias. ¿Y qué pasa cuando sucede esto? Que el bebé más pequeño, uno de los bebés, se convierte en un bebé donador y el otro recipiente. Entonces el bebé donador, en este caso Zoe, ella detectaba su cuerpo que había otra persona solicitando nutrientes, solicitando sangre. Entonces lo que su cuerpo hacía era mandar su porción al otro bebé, o sea, a Amy, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que no crece suficiente y el otro bebé excede los nutrientes. Entonces ambos bebés corren un riesgo. Hay 4 stages, hay 4 etapas para el TTTS. El 1, el 75% salen los 2 bebés sin ningún problema. En el stage 2, 70% los 2 bebés sobreviven. En el stage 3, 45%. Y el stage 4, 70% otra vez, ¿no? O sea que sube y luego en el 3 baja y otra vez sube. Pues nosotros estamos en el 3. Teníamos el más peligroso. ¿Por qué? Porque Amy ya tenía su vejiga, su corazón había crecido, Zoe tenía su vejiga deshidratada. Entonces era de emergencia. Esta cita fue en jueves y el día viernes ya estaba Dulce en Seattle Children's Hospital atendiéndose para que ya lo operaran. Fue un milagro, así lo puedo decir. Fue sorprendente ver cómo tan rápido tuvo que suceder las cosas. ¿Por qué estábamos aquí en Estados Unidos? Teníamos 2 años aquí. No, todavía ni los 2 años. Y cómo este embarazo requería de este tipo de tratamiento, que Seattle Children's Hospital es uno de los 13 en Estados Unidos y es, creo que, el número 3 de los mejores.
Nosotros fuimos el caso número 619 para Seattle Children's, 619. Y las probabilidades de que los bebés gemelos tengan TTTS, adivinen cuánto creen que es. 0.1 a 0.3. La probabilidad de que un embarazo sea gemelos idénticos con TTTS. Entonces nos ganamos la lotería. Ok, gracias. No nomás fue este momento cuando nos preocupamos, cuando pasamos algo difícil, sino que después de la cirugía de Dulce todo salió bien. Los doctores nos dijeron, todo parece que va a funcionar bien. Le quitaron el líquido, le cerraron las venas y arterias a través del láser y teníamos que estar nomás monitoreada 2 veces a la semana. Y pasa que la semana 28, Dulce comienza con sus contracciones. Ya la estaban monitoreando, entonces desde el hospital me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Creo que hoy va a ser el día que me van a tratar de sacar a las bebés. Y yo dije, espérate tantito, porque lo que los doctores querían era que no salieran, que aguantara lo más que se pudiera, que se quedaran lo más que se pudiera. Hicieron todo lo que se pudiera. Resultó que sí, y fue un día muy difícil para Dulce, yo me acuerdo. Todo el día duró con los dolores. Y hasta la tarde, noche, a las 5 o 6, 5, fue cuando nacieron las niñas, desde la mañana estuvo. Y lo más impactante del parto fue que fue una completamente emergencia. Fue una emergencia porque Dulce le habían puesto la epidural y a los 2 minutos su placenta se desprendió. Entonces ella estaba así un poquito drogada y dijo, creo que se me rompió el agua. Cuando la revisan, no era el agua, sino que su placenta ya había desplomado, había salido. Entonces los doctores, la enfermera me dijo, Luis, no te preocupes, no te asustes, van a entrar mucha gente. Ok, va a entrar mucha gente, no te asustes. Y yo, ok, le picó un botón. Bueno, mientras me estaba diciendo, le estaba picando así el botón. No pasaron ni 10 segundos, entraron 25 doctores, enfermeros, anestesiólogos, todos entraron, se llevaron a Dulce, todo estaba pitando, todo se escuchaba y se la llevaron. Y una enfermera que estaba de practicante me dijo, te vas a poner esto para que nos acompañes. Y la doctora a encargo le dijo, no le digas eso, porque no sabemos si va a estar bien. Ahorita le dices. Y yo estaba ahí enfrente de ella y le digo, oh my God, ok. La enfermera se fue, regresó y me dijo, Luis, parece que sí vas a poder entrar. Toma, ahorita te llamamos. Fueron como 5 minutos cuando me dijeron, ya puedes pasar. Ya le hicieron la cesárea, van a sacar a las niñas. Ya entré, estaba con Dulce en la cabecera. Y cuando sacan a una de las bebés, sacan a Zoe primero, la más chiquita, la pequeñita. Se la llevan, la ponen en una bolsa de plástico y se la llevan a un cuartito. No lloró, no dijo nada. Los doctores no me dijeron tampoco nada, se fueron. Y luego al minuto, porque Amy nació 1 minuto después, 18 segundos después, sacaron a Amy. Amy lloró. Amy lloró. Muy bonito. Ahí lloramos nosotros de la alegría, pero también se la llevaron. El anestesiólogo me dijo, Luis, te voy a llevar con las bebés para que las veas. Y voy con ellos, están en sus incubadoras, exactamente, las incubadoras. Y cada niña tiene 6 enfermeros y doctores con ellos. Y las están atendiendo, las estaban resucitando porque habían tragado mucha sangre. Entonces duraron mucho tiempo tratando de resucitarlas. Yo no sabía qué estaba pasando, yo nomás miraba que les metían el tubito, les sacaban sangre, les metían tubito, les contaban el pulso. Muy tremendo, muy, muy difícil de vivir eso, pero nacieron. Todo salió bien. Quedaron en sus incubadoras y estuvimos 100 días en el cuidados intensivos del hospital. Estuvimos 100 días yendo y viniendo a nuestra casa y las niñas viviendo en el hospital esos 100 días, esos 3 meses.
Fue bien difícil para nosotros, hubo muchas manejadas que veníamos callados, nada más tristes del hecho de que no éramos padres completamente, ¿no? Sino padres de medio tiempo, como por así decirlo, porque íbamos, visitábamos y no podíamos regresarnos a nuestra casa con ellas. Pasaron los 100 días, nos llevamos a las niñas a nuestra casa, pero nos dijeron, se van a tener que llevar la máquina que es para alimentarlas, que es un tubo que va dentro de la nariz, y ustedes se van a encargar, les vamos a enseñar, que si se les sale, ustedes se los vuelvan a introducir. Nosotros, oh my God. Bueno, pues, con tal de tenerlas en casa, dijimos, vamos a aprender, ¿verdad? Tuvimos que estar con ellas un tiempo así. Tenían su tubo. Creo que aquí las trajimos a la iglesia y si algunos las vieron, que tenían todavía el tubito. Y luego pasó que hubo una cirugía que Zoe tuvo que pasar, que era una hernia que habían detectado aquí en la ingle. Bueno, todo eso pasó, hermanos. Todo eso pasó el año pasado. Todo eso vivimos, ¿verdad? Fue difícil, fue una prueba muy, muy fuerte, que yo creo que no todos lo viven, ¿verdad? ¿Se entiende? Somos el 0.1% de los que les pasa y está bien. Pero dentro de esta historia que Dulce y yo vivimos, hubo algo que pudimos aprender y fue que su voluntad sobrepasa nuestros límites. Y les voy a explicar por qué y cómo aprendimos esto. Porque a lo mejor se preguntan, pues, ¿es su vida qué relación tiene con la mía? Yo no tengo gemelas, a lo mejor no tienen hijos. A lo mejor nunca han pasado 100 días en el hospital, ¿verdad? Hay unos hermanos que tienen 2 gemelas, pero no sé si tuvieron TTS, ¿verdad? No vine a predicarle a ese hermano nomás, vine a predicarle a todos. Algo que aprendimos fue esto, que la voluntad de Dios sobrepasa nuestros límites. Y esto es una pregunta que yo creo que muchos de ustedes se lo han hecho. Muchos de ustedes, sé que siendo cristianos, escuchan, la voluntad de Dios es esto, la voluntad de Dios, esto pasó por la voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios lo quiere, ¿verdad? Lo hemos escuchado. No sé si ustedes, igual que yo, se han preguntado alguna vez, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Verdad? ¿Qué es la voluntad de Dios? Es una pregunta que todos los cristianos deberíamos de hacernos. ¿Qué es la voluntad de Dios? Eso es lo que vengo a compartir con ustedes, que aprendamos juntos, que entendamos qué es la voluntad de Dios o cómo podemos entender la voluntad de Dios para nuestra vida. En Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. No debemos de dejarnos llevar por lo que el mundo nos enseña, lo que estamos envueltos aquí en la tierra. Se entiende que aprendemos, se entiende que vivimos en este mundo, pero no se dejen moldear por esto, sino identifícalo. Date cuenta, esto es del mundo. ¿Y ahora qué debo hacer? Renueva tu mente. Comienza desde aquí, piénsalo. Debo de cambiar, debo de dejar que el mundo me influya. ¿Por qué es importante que hagamos esto? Para que veamos cómo es la voluntad de Dios para nuestra vida. Así vas a poder identificar por qué es buena, por qué es agradable, por qué es perfecta. Este versículo nos dice cómo es la voluntad de Dios, pero no nos responde nuestra pregunta, ¿verdad? ¿De qué es? Para mí, entender la voluntad de Dios siempre se me hizo difícil, siempre se me hizo complicado, pero siempre me preguntaba. Hasta llegué a pensar que no, de seguro es algo que pertenece a la categoría de misterios divinos, ¿verdad? Que solo Dios entiende lo que es exactamente la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes se han preguntado qué es la voluntad de Dios? A lo mejor lo han hecho para algo sencillo, pero a veces nos hacemos esta pregunta de qué es la voluntad de Dios para otras cosas, a lo mejor más fuertes, ¿no? Como por qué estoy enfermo, por qué tengo cáncer, por qué mi matrimonio está luchando para sobrevivir, por qué tengo depresión, por qué Dios quiere. ¿Esto es la voluntad de Dios?
o alguna injusticia que te hicieron. ¿Te has preguntado? Sea lo que sea, se han preguntado qué es la voluntad de Dios. Y algo que es verdad es que la voluntad de Dios siempre es para bien, para el bien de ti, para bien de aquellos que aman al Señor. La voluntad de Dios es para bien, nunca es para mal, nunca es para lastimarte, nunca es para dañarte. Es para bien y siempre considera tu corazón. Eso es algo que aprendí, que la voluntad de Dios considera mi corazón. Y no nomás el mío, el tuyo también, el del pastor, el del hermano Ricardo, el de cada uno de nosotros. Considera nuestro corazón. Imagínense tener que preparar una creación y considerar el corazón de cada uno. Si yo a ustedes ahorita les dijera, necesitamos que tú organices un evento para todos los que estamos aquí, para la iglesia. Organiza un evento que va a ser en diciembre. Ahora, este evento tienes que considerar el corazón de todos los miembros de la iglesia. Todos. Los niños, los ancianos, los jóvenes, todos. Considerar el corazón. Qué difícil sería organizar este evento, ¿sí o no? Íbamos a fallar. No es posible para nosotros en nuestra humanidad hacer eso. Sin embargo, Dios, el Dios real, el Dios vivo, al crear la humanidad, al crear el universo, pensó en ti, pensó en mí, pensó en todos los que iban a vivir, los que iban a pisar esta tierra. Y ahora, yo sé que también se han preguntado, si la voluntad de Dios es buena, ¿por qué entonces pasan tantas cosas malas? Esta pregunta me la he hecho muchas veces y tuve que aprender algo. ¿Conocen el GPS? ¿Usan el GPS? No todos lo usan, pero la mayoría sí. Yo creo que quienes no conocen bien las calles utilizamos el GPS, ¿verdad? Esta es una ilustración que les voy a hacer para que entendamos cómo funciona la voluntad de Dios de una forma. No es exactamente, pero de una forma la podemos entender. Y utilicé esta ilustración de un GPS, ¿verdad? Un GPS. Ahorita van a ver por qué. Cuando tú pones el destino, la ruta se traza, la distancia se mide, te dice son 20 y tantos millas, son 140 millas. El tiempo se calcula, te dice vas a llegar a las 12:30, vas a llegar tarde, llegaste tarde. Pero te calcula todo esto, ¿no? Te ayuda. También te advierte de posibles peligros, de un accidente. Si una calle está cerrada, lo evita. ¿Verdad? Pero la pregunta es, ¿quién lo recorre? ¿Quién lo recorre? ¿Quién conduce? Nosotros, ¿verdad? El GPS ahí está. Pero ¿quién lo recorre? Somos tú y yo. Pero algo que también es igual de importante, aparte de solo seguir el camino, es obedecer las leyes de tránsito, hermano. Obedezcan las leyes de tránsito. Si van a utilizar el GPS, no significa que están excluidos de obedecer las leyes de tránsito, porque aquí dice que aquí tengo que seguir, voy a pasarme el alto. No, sí está azulito el camino, pero no significa que está en verde, ¿no? ¿Y quiénes saben las leyes de tránsito? Los que estudiaron, los que pasaron su licencia, su examen, ¿verdad? Para la licencia. Asimismo es la Biblia, hermanos, para entender la voluntad de Dios. Es lo que debemos estudiar para comprender cuál es la voluntad de Dios, cómo nos está guiando, cómo nos está llevando en esta vida. Si no estás capacitado para conducir, si no estudiaste, si no conoces las leyes de tránsito, eres un peligro para el volante. Detrás del volante, ¿verdad? Eres un peligro porque no conoces las leyes de tránsito, no sabes cómo funciona el manejar con otras personas. No solo para ti, eres un peligro para otros. ¿Okay? Así igual, no conocer de las escrituras, hermano, escuchen. No conocer de las escrituras puede causar que te desvíes. Que te desvíes del camino de Dios que Él tiene para ti. Y por consecuencia también puedes ser lastimado en tu vida. Y puedes lastimar a otros. Si vas solo manejando,
y excedes los límites de velocidad, ¿qué puede pasar? Si te puedes controlar el carro, te puedes chocar, se te puede atravesar un venado y no tener tiempo suficiente para frenar por exceder los límites. En una intersección de altos, si dos carros no obedecen las leyes de tránsito, ¿qué va a pasar? Se van a encontrar en la intersección. Pero en una intersección de semáforo solo se necesita uno que no obedezca las leyes de tránsito para que haya un accidente, para que gente salga lastimada. O sea que sí pasa para nosotros en nuestra vida que tú a veces estás haciendo lo correcto, pero alguien va en contra de la voluntad de Dios, alguien va desobedeciendo las leyes y tú puedes salir lastimado. Tú a veces sales lastimado a causa de otros, ¿se entiende? Y sucede más de lo que creemos. Pero no culpes la voluntad de Dios a consecuencia de las fallas de otros. Ahora, puede que no hayas desobedecido las leyes, sino que te distraíste o no pusiste atención, se te pasó la vuelta, ¿verdad? Y en vez de girar o en vez de ir derecho, giraste a la izquierda. ¿Qué pasa con el GPS? Se regenera, se actualiza. Cuando tú fallas, cuando tú te desvías, Dios no dice, ya no va a llegar, ni modo. No, Dios dice, ok, desde ahora comienza a hacer esto. Desde ahora cambia esto. Ya no dejes de ir tan recio. Bájale. Gira más a la derecha. Y llegarás. Hermanos, la creación, a lo que quiero llegar es que la creación entera, los pajaritos, los árboles, las flores, obedece la voz de Dios. Y todo lo que hace, lo hace tal y como le corresponde. Exactamente como debe funcionar, lo hace. La creación. El único que falla de la creación, ¿quiénes son? Somos nosotros mismos. Somos los únicos de toda la creación que le falla la voz de Dios. Nosotros somos quienes causamos los errores aquí, en la creación. Y no lo dice nada más la Biblia, lo dice también los libros de historia. Los libros de historia te enseñan la maldad que hubo en una persona, en una sociedad, en un pueblo. Y la catástrofe que hicieron, ¿no? Aquella maldad que hay hoy en día es por personas que van en contra de la voluntad de Dios y que omiten o evaden a Dios mismo. ¿Por qué les explico esto, hermanos? Porque quiero que aprendamos y entendamos que la voluntad de Dios nos corresponde a nosotros hacerla, a seguirla. Está trazado, pero no lo conoces porque no has leído lo suficiente, no te has acercado lo suficiente a Dios. No has aprendido a confiar, a tener fe en Dios para seguir su voluntad. Todo esto me llevó a una historia en la Biblia bien hermosa, y yo sé que les va a gustar, ahorita lo vamos a leer todos juntos. Pero primero que nada, quiero preguntarles y que levanten la mano, ¿cuántos de aquí han escuchado o conocen a Jairo, el personaje Jairo? ¿Pueden levantar la mano? Jairo, muy bien, no se preocupen, todos van a levantar la mano. ¿Qué tal la niña a quien Jesús le dice, Talita Kumi? Niña, a ti te digo, levántate, levanta la mano. Un poquito más. La mujer que toca el manto de Jesús y es sanada al instante, levanten la mano. Más. ¿Quién conoce a Jesús el Nazareno? Ok, ya todos. Estos 4 personajes están en una sección de la Biblia, pero comienza con Jairo. Y si se dieron cuenta, no muchos levantaron la mano. Está bien, no se preocupe, yo tampoco lo conocía antes. ¿Verdad? Pero Jairo es con quien comienza esta historia y suceden 2 milagros muy hermosos. Lo dije ahorita. La niña que le dicen, levántate, y la mujer que toca el manto. Pero muchos no prestan atención a la vida de Jairo. Pobrecito Jairo.
Pero hoy vamos a hablar de Jairo, vamos a conocer a Jairo. Ahora, es muy importante que se imaginen esta parte de esta sección de la Biblia, esta historia, porque es un hecho histórico, ¿verdad? Lo vamos a leer, pero quiero que ustedes se transporten a ese día, al año 33, 31, por ahí, y se imaginen que están ahí. Vamos a leerlo desde el principio. Dice Lucas 8:40, hasta aquí comienza la historia. Dice: cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. Aquí vamos a parar, ¿eh? Hay que ver por qué multitud. Porque hay una multitud esperando a Jesús. Les cuento, Jesús, justo antes de esto, había hecho un milagro muy impactante. Había liberado a un hombre endemoniado. Un endemoniado que tenía muchos demonios. Y Jesús lo libera, manda a esos demonios a unos cerdos. Y los cerdos van y se ahogan. A lo mejor han escuchado esa historia. Pero es una historia muy impactante. Y este hombre es transformado, es cambiado, la gente lo ve y la gente comienza a hacer preguntas. Y Jesús incluso le había dicho a él: ve y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Entonces, después de esto, Jesús se regresó a su barco, anduvo, regresó. Y estamos aquí. Regresó y cuando él estaba ahí, la gente, la multitud lo estaba esperando. Para ustedes, ¿qué es una multitud? Mucha gente, ¿verdad? Muchísima gente. Yo lo defino como un número imposible de contar o difícil de contar, ¿no? Porque pues te pierdes, gente se mueve, ¿verdad? Pero es un número grande de personas, así de sencillo. Entonces, imagínense ahora a Jesús en medio de una multitud. Digamos, pongámonos todos juntos ahorita. Así, nos hacemos bolas y en medio ponemos al pastor. ¿Verdad? Se va a perder, no lo vamos a ver. Yo creo que había más gente alrededor de Jesús. Ahora, vayamos con Jairo. Vamos a leerlo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Se arrojó a los pies de Jesús y le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija de 12 años estaba muriendo. ¿Quién es Jairo? ¿Quién es Jairo? ¿Qué dice ahí? Es un jefe de la sinagoga. Las sinagogas eran las instituciones donde se congregaban los judíos, ¿verdad? Tenían sus servicios de adoración a Dios, hacían oraciones, otras actividades, seguían la ley de Moisés, las historias de los padres de la fe y estudiaban profecías del Antiguo Testamento, pero no creían que Jesús era el Mesías. Conocían que había un Jesús de Nazaret que decía que hacía milagros, que decía que venía de parte de Dios, su Dios, el Dios de ellos, y ellos no lo aceptaban. Ellos decían: no, es imposible. Y un principal de la sinagoga era la persona escogida por sus cualidades sobresalientes para desempeñar el cargo, o sea, ser el principal, ser el encargado, ser el director, por así decirlo. Era alguien que sabía, respetado, conocedor de la palabra, ¿verdad? A lo mejor oraba enfrente de todos, a lo mejor dirigía a los otros miembros, ¿verdad? Entonces imagínense qué grande el desespero de Jairo para llegar hasta los pies de Jesús. Llegar hacia donde dicen que está Jesús. Alguien que está haciendo milagros está por allá, acaba de llegar del barco. Ahora imagínense a Jairo en su casa. Jairo sí conocía a Jesús, sí había escuchado de Jesús, se lo apuesto. No puede ser un jefe de sinagogas y no es haber escuchado que se está mencionando sobre un hombre que está haciendo milagros en tu ciudad. Este hombre sabía, que seguro lo tenía en la mira. Pero si nos vamos hasta la casa de Jairo, aquí no viene, pero sabemos que estaba en su casa porque su hija estaba ahí. Y nos vamos desde ahí y nos ponemos a pensar el desespero de Jairo y cómo allí comienza esta gran lección. Allí comienza a tener fe.
ahí brota una semilla pequeña de fe en su casa, viendo a su hija, desesperado, sin saber qué hacer. Dice, hay alguien, a lo mejor puedo. Ya me dijeron que no se puede, los doctores le decían que no. Va a morir. Imagínense escuchar del doctor que te diga, creo que no podemos hacer nada. No hay nada, ya tratamos, no se le quita la calentura. Ya no respira bien. Va a morir. Imagínate como padre, no saber qué hacer ya. Pagaste el mejor doctor y te está diciendo que va a morir aún así. Esta fe brotó en él ese momento en su casa y seguramente estaba siendo oprimida por el orgullo, su religión, la duda, la incertidumbre. Pero aún así esa fe lo llevó a salir de su casa a buscar una esperanza más, una esperanza. Y de seguro en el camino de haber pensado un montón de cosas. En camino a Jesús de haber pensado, no creo que va a funcionar, no sé si esté, no sé dónde está. Ay, a lo mejor ya murió mi hija y por qué me salí, por qué me fui. Pudo haber pensado muchísimas cosas. Pero ¿qué termina haciendo Jairo? Encuentra a Jesús y se arroja a los pies de él. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué haces tú cuando estás desesperado? Cuando estás en incertidumbre, cuando estás en algún problema. Te cierras, dices, no, pues que el tiempo diga, ni modo, no va a hacer nada. O te apartas de la situación y te cubres con distracciones o placeres momentáneos para evitar el sufrimiento, porque el sufrimiento, la incertidumbre es un sufrimiento. Se sufre. Yo lo viví. La incertidumbre yo lo sufrí. O te desahogas de tu situación con otros, pero no haces nada. Tendemos a hacer eso también. La respuesta está en lo que hizo Jairo. Buscó a Jesús y se humilló delante de él. Pero algo muy interesante, hermanos, es que la humildad de Jairo comenzó mucho antes de llegar a los pies de Jesús. Cuando te encuentres en dificultad o incertidumbre, deja el orgullo, sé humilde de corazón y busca a Jesús, como Jairo. Todos hemos estado en dificultades, todos hemos tenido incertidumbre en algún momento. Pero ¿qué hacemos? Aprendamos de Jairo, esto es lo que nos conviene. Deja tu orgullo. No pienses que tú tienes el control de todo. No pienses que tú eres capaz de ganar siempre, que tú comprendes todo, que tú puedes controlar a otros. Deja ese orgullo y practica la humildad de corazón ante Dios para encontrarlo. Jairo se humilló mucho antes de llegar a los pies de Jesús. Todo el viaje y la decisión de ir a buscarlo fue una humillación, fue un acto de humildad. Así que no se trata de esperar hasta el domingo, hermano. No se trata de esperar hasta el domingo para ver si decides ser humilde o derramar tu corazón ante Jesús o arrodillarte ante sus pies. No se trata de esperar hasta el domingo. Comienza desde tu casa, desde tu habitación, desde tu corazón comienza. Desde antes de salir el domingo, debes de tener tu corazón humilde porque vas a ir a buscar del Señor. Amén. Aquí venimos y buscamos del Señor. Adoramos, glorificamos, honramos a nuestro Señor. Y aquí lo encontramos cada domingo. Pero desde tu casa, Dios quiere que comiences a ablandar tu corazón. Dios quiere que llegues aquí ya listo para recibirlo, para encontrarte con Él. No quiere que llegues aquí y que Él te golpee y golpee tu corazón para que te duela y que te quebrantes y que en ese momento... No. Dios quiere encontrarte con tu corazón listo para recibirlo. Amén. El arrodillarse, cuando Jairo se arrodilló, simplemente fue una expresión visible de cuando hay humildad en el corazón. Pero se vive todo el tiempo, porque la humildad va de la mano con la obediencia.
Ahora vamos a seguir con esta historia. Después de que Jairo se arrodilla, continuamos con la historia y dice en el 42, Jesús se puso en camino y las multitudes se agolpaban sobre él. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Ella se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, Maestro, son multitudes los que están aquí, te aprietan. ¿Cómo vas a saber? No, dice Jesús, alguien me ha tocado, respondió. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se le acercó temblando y se arrojó a sus pies también. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es esta historia, la hemos escuchado muchas veces. ¿Cuántos de ustedes se acordaron de Jairo? No se acordaban de Jairo, ¿verdad? La mujer ahí está, haciendo lo suyo, buscando un milagro, arrodillándose ante Jesús, diciéndole a todos por qué lo tocó. ¿Y Jairo? ¿Dónde está Jairo? Jairo lo estaba llevando a su casa. Jesús, hey, ya, vámonos. Hey, Jesús, vámonos. Ya, déjala. Qué desesperación haber tenido Jairo. Yo me lo imagino, pobrecito. Jesús, vente, por aquí es más rápido, vente. Quita, moviendo a la gente. Vámonos, por aquí es más rápido. Yo me sé un atajo. Y luego tener que preguntarse, ¿por qué se paró Jesús? Ya íbamos. ¿Por qué estás ahí? Qué difícil, me lo imagino, qué difícil esperar que Él te está siguiendo, que Él te va a ir a ayudar y que se detenga y te quedes pausado, ¿no? Me lo imagino de muchas maneras. Pero aquí cuando Jesús se detiene es cuando comienza la segunda parte de la lección para Jairo en cuanto a su fe. A lo mejor pensaron que no iba a hablar mucho de la mujer, porque no es el personaje principal de esta predicación. Pero si nos preguntamos qué efecto causó la mujer para Jairo, podemos aprender algo muy importante, hermanos. Muy importante, porque no solo fue un milagro poderoso lo que sucedió, sino que hubo algo más que podemos aprender. Si lo leemos desde la perspectiva de Jairo, si nos vamos con Jairo y lo vemos, esta historia, esta parte fue un contratiempo, le llamo. Un contratiempo para Jairo, tremendo, que en otras palabras se puede considerar un obstáculo para él. Fue un obstáculo que sucedió para él y su petición. ¿Cuántas veces nos pasa esto a nosotros? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? ¿Verdad? Rogamos, oramos, le pedimos a Dios y sientes que las cosas van bien, pero aún así llega un contratiempo, un obstáculo, se detiene, ¿no? O tal vez no, ves que alguien más recibe la bendición. Porque Jairo fue y le dijo, ve, ayúdame a sanar a mi hija. Y en el contratiempo, en esta parada, Jesús sana a alguien más. Jairo con justa razón pudo haber dicho, me acaba de robar mi milagro. Esta mujer que ni siquiera debería estar aquí, porque no la podemos tocar, es impura. Se pudo haber quejado Jairo y que haya tocado a Jesús y que se haya robado el milagro que era para él, destinado para él. Pero hermanos, podemos rechazar el contratiempo o podemos aprender de ella, porque eso es exactamente lo que es una lección. ¿Qué sucede con Jairo? Jesús le enseña que hay sanidad cuando verdaderamente crees en Él. ¿Qué le dice a la mujer? Hija, tu fe te ha sanado.
Si Jairo fue inteligente, que seguramente sí lo era porque era un jefe de sinagogas, se pudo haber dado cuenta que la clave estaba en eso. Ese momento, si puso atención, pudo haber dicho, ahí está la clave. La fe. Si su voluntad es perfecta y no debemos de dudar, ahí se dio cuenta que al creer en Él, al confiar en su voluntad, pueden suceder estas cosas. Amén. Pero ¿qué pasa, hermanos? Todavía estaba hablando de Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo para decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, ya déjalo, olvídate. Lo que no quería escuchar Jairo, lo escuchó, lo recibió. Lo que estaba evitando le sucedió. Y lo peor es que fue justo cuando Jesús se había detenido para sanar a alguien más. Qué triste saber que algo que parecía ser destinado para ti se lo lleva a otro. Lo que tú habías pedido ahora es imposible. Y aquí es donde yo me identifico con Jairo. Aquí es donde yo viví esto. Porque justo cuando nos dijeron que el embarazo de las gemelas posiblemente llevaba a la pérdida de las dos y un peligro grande para Dulce y que se necesitaba operar y todo esto, yo sentí que tener hijos iba a ser difícil, imposible. Yo sí creí esto. Dije, ok, vamos a ser de aquellos que van a batallar, ni modo. Lo que pensábamos que iba a fluir al tiempo y forma que nosotros habíamos imaginado era ahora imposible. Y comenzó un contratiempo muy largo para nosotros, para mí, Dulce. Pero un contratiempo que llevaba instrucciones, porque había esto. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, nada más cree y ella será sanada. Y aquí está la tercera parte de la lección para Jairo y su fe. Pero esta vez Jesús le dice directamente a él y le enseña, no tengas miedo, nada más cree. Un contratiempo que ahora tenía una instrucción más clara que el agua. Y esta parte es muy difícil, pero es la más importante. Para todos nosotros, en la incertidumbre, en los problemas, debemos de practicar esto. No tener miedo, confiar en Él. Y es cuando Dios nos muestra quién es verdaderamente Él, lo poderoso que Él es. ¿Y quién eres tú? Eres su hijo amado, su hija amada. Y quiere el bien para ti. Le importas mucho más de lo que te imagines y Él quiere que tus deseos sí se cumplan. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Santiago, y también el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, dijo Jesús. No está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. El amor no respiraba, el amor no tenía pulso. Pero él la tomó de la mano y dijo, niña, a ti te digo, levántate. Ella recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó a darle de comer. Los padres se quedaron atónitos. Pero Él les advirtió que no dijeran, que no contaran nadie lo que había sucedido. Esto es simplemente por protección, ¿no? La voluntad de Dios sobrepasa nuestros límites y los límites que nosotros nos ponemos. Si solo crees y obedeces la voz de Dios. Nosotros estamos limitados, hermanos, a nuestro entendimiento, a nuestra humanidad, de creer qué es lo mejor para nosotros. Pero Él tiene una inteligencia sobrenatural, incomprendible, poderosa, que nunca vamos a entender completamente. Y aquí les digo por qué. Jairo quería sanidad, pidió sanidad por su hija, pero Dios quería resucitar. Dulce y yo queríamos un hijo, uno. Dios dijo no, quieren dos, dos de una. Sobrepasó mis límites, sobrepasó lo que yo
¡Wow! Moisés quería cruzar el desierto. Dios dijo, no, crucen el mar. David quería tocar el arpa. Dios dijo, no, tú vas a ser un rey. El pueblo de Israel quería un salvador para su pueblo. Y Dios quería un salvador para todos. Y ahora, ¿saben por qué me identifico muchísimo con Jairo? Porque él sufrió mucho antes de recibir su bendición. Sufrió. Yo sufrí antes de recibir a Zoe y a Amy. Yo sufrí. A lo mejor ustedes batallaban para venir a Estados Unidos. Sufrieron. A lo mejor ustedes también han batallado para tener un hijo. Hay muchos testimonios. De hecho, es mucho más común de lo que ustedes creen. 45% de las mujeres pasan por un embarazo y pierden el bebé. El 45% de las mujeres. Pero se sufre a veces antes de recibir la bendición. Y yo me acuerdo un día, esto no se lo conté, no se lo conté ni a Dulce. Nada más saben mis papás. Pero un día yo sí llegué a casa con ellos, con mis papás. Me preguntaron, ¿cómo estás? Y no encontré las palabras que decir. Solo lloré. Me puse enfrente de ellos, me senté a la mesa con ellos y lloré. Porque no sabía qué podía hacer. Dulce estaba en el hospital. Las niñas no se sabía si iban a sobrevivir. No sé, les dije. No sé qué hacer. Y yo sé que ustedes tampoco. No es su culpa. Pero ¿saben qué hice, hermanos? Después de platicar con mis papás, les dije, discúlpenme un minuto, voy a entrar a su cuarto porque quiero orar. Y yo me derramé delante del Señor. Yo me arrojé a sus pies en el cuarto de mis papás y oré y le entregué mi carga al Señor. Y le dije, Dios, yo confío en ti. Yo tengo fe que lo que va a pasar, pero tú tienes el control y tú cuidas de mí, cuidas de mi familia, tú me amas. Y yo creo que oré unos 10 minutos. Y cuando dije amén, respiré profundo y sentí una paz. Regresé con mis papás. Creo que comí con ellos. Les dije, bueno, ya me voy a mi casa. Pero este dolor que yo sentí, este dolor que yo pasé, este sufrimiento que recibí antes de la bendición, para mí ahora es algo mío, algo que recuerdo que era necesario para recordar lo que Dios hizo por mí. No estuviera aquí hoy contándoles todo esto si no hubiera pasado por todo lo que pasé. ¿Cuántos han tenido sus hijos y no han predicado sobre lo difícil que fue porque fue un embarazo a lo mejor normal? Pero heme aquí, compartiéndoles sobre el sufrimiento que yo pasé, que ahora me recuerda la bendición que ahora tengo, que son mis 2 niñas hermosas, bellas, preciosas, inteligentes, chistosas. Pero esta bendición yo las atesoro con tanto amor. Y el sufrimiento que yo tuve lo recuerdo como parte de mi proceso, que ahora me formó, que ahora maduré, que crecí, que ahora amo al Señor más. A diferencia de que si hubiera sido algo normal, a lo mejor el primer embarazo, si lo hubiera pasado normal, no hubiera crecido mi amor por el Señor. Pero la prueba que Dios me puso a mí, Él sabía que si yo seguía su voluntad, yo me iba a enamorar de Él.
Y eso quiere para ustedes, hermanos. En su incertidumbre, en su dolor, en sus problemas, quiere que ustedes confíen en Él, que pasen por lo que tengan que pasar sin temer, confiando en Él, para que al momento de recibir su bendición digan: gloria a Dios por lo que Dios hizo en mí. ¿Sí o no? Y ahora, si me permiten, a mí me gustaría orar por ustedes y con ustedes, porque yo sé que muchos estamos pasando por momentos difíciles, pero pongamos en práctica lo de Jairo. Busquemos a Jesús con humildad en el corazón y encontrémonos con Él y llevémoslo en nuestro caminar y esperar que el milagro suceda, no como nosotros creemos, como Él quiere. Acuérdense, Jairo quería que sanara, pero no, Jesús dijo: yo la voy a resucitar, porque soy más poderoso que solo sanar. Yo puedo resucitar al muerto. Jairo aprendió mucho más de lo que él se imaginaba. Él escuchaba que Jesús sanaba, pero cuando vio que Jesús resucitó a su hija, wow, me imagino que la vida de Jairo cambió por completo. Así mismo nosotros esperemos ese mover tan poderoso del Señor para nuestra vida y la voluntad que Él tiene para ti y para mí. Si giras a la izquierda, se va a regenerar, hermano. Dios no te deja. Dios te dice: te llevo. Sigamos. Voltéate. Rerouting. ¿Verdad? Vamos a orar. Se inclina su rostro. Señor Padre, tú conoces a tu iglesia, tú conoces el corazón de nosotros, Padre. Tú nos amas con un amor inimaginable, Padre, incomprendible. Y Padre, tú tienes una voluntad buena, agradable y perfecta para aquellos que te aman y te siguen, Señor. Ayúdanos a confiar en ti y en lo que tú tienes para nosotros, y que podamos enamorarnos más de ti día tras día, viendo tu voluntad hecha. Decidimos ser humildes de nuestro corazón, Padre, reconocerte como el único capaz de tener un control perfecto sobre la vida, y que aprendamos a someternos a ti y a tu palabra. Enséñanos a través de la Biblia, a través de los mensajes del pastor, a través de lo que aprendemos en nuestros grupos de vida, a través de lo que vivimos con nuestros hermanos en la iglesia, para conocerte más y más y más, y no desviarnos tan fácilmente, que podamos renovar nuestra mente, que es oprimida por este mundo tan oscuro, tan fea. Guíanos, Señor, y a ti te entregamos toda gloria, toda honra, en el nombre de Jesús. Amén.